Espectro del Rey. Episodio 3. Making Michael. Creando a Michael. A veces, una sola conversación puede cambiarlo todo. Eso fue lo que sentí el día que me senté frente a Tyrell Jackson, el sobrino de Michael. Nos reunimos en un café. Hey man, it's good to see you. This is James. Nice to meet you. Lo que empezó como una simple entrevista terminó por convertirse en un punto de inflexión, no solo en mi investigación, sino en la verdad detrás de las canciones que muchos creíamos eran de Michael Jackson. Tyrell estaba tranquilo, pero se notaba incómodo, como si llevara tiempo cargando algo que ya no quería callar. Me preparé para una conversación breve, pero pasaron 6 horas. 6. Y no solo fue lo que me dijo, fue lo que me mostró. Correos, mensajes, grabaciones. Por primera vez las piezas empezaban a encajar. Y lo que revelaban era escalofriante. Espectro del Rey presenta Faking Michael. Falsificando a Michael. La adaptación al español sobre el mayor fraude de la industria musical. Lost my house. This was not Michael Jackson. Falsificando a Michael. Damien hace un paréntesis al inicio de este tercer capítulo y retrocede en el tiempo a unos cuantos meses después de la desaparición de Jackson. El estate estaba bajo presión. Sony necesitaba lanzar un disco, pero no tenían casi nada. John Delt, veterano ejecutivo de Sony, solo había encontrado algunas grabaciones viejas y muchas estaban incompletas, otras habían sido filtradas en internet, incluso algunas les llamaba las la pistas porque se podía escuchar a Michael tararearlas. Por ejemplo, esto. O esto. Y en cuanto a material reciente, era prácticamente inexistente. Entonces investigaron con quién estaba trabajando Michael Jackson en los últimos años y fue cuando acudieron a will.i.am para pedirles los proyectos que había trabajado con él. Se negó rotundamente y se indignó. O sea, ¿cómo era posible que utilizaran algo sin su consentimiento? De hecho, los llamó parásitos. Otro colaborador, Michael Prince, fue tajante. Casi no grabamos ningunas voces, ¿sabes? Eso no es algo que Michael haya grabado en sus últimos años de vida. El calendario estaba apretado. Había un legado que proteger y millones de dólares en juego. ¿Y ahora quién podrá ayudarlos? ¡Yo! ¡Ahora sí! ¡El Chapulín Colorado! Ojalá hubiera sido el Chapulín Colorado, pero fue entonces cuando aparecieron ellos. La familia Casio. Amigos íntimos de Michael desde los años 80. El 2 de mayo de 2010, el periodista Roger Friedman publicó un artículo donde decía que Eddie Casio afirmaba tener algo increíble, un conjunto de canciones grabadas por Michael en el verano del 2007, cuando se alojaba en su casa en Nueva Jersey. Frank Dileo, ex-manager de Michael, fue quien presentó ese material a Sony. La promesa era irresistible. Canciones terminadas, modernas, con la voz clara de Michael, el último de sus trabajos. Esto era un milagro. Eddie Casio contrató a Don Passman, uno de los abogados más poderosos de la industria, para poder negociar. Sony firmó el contrato. Todo parecía legal. Todo parecía demasiado perfecto. Mientras Sony se arreglaba con Casio, John McClain hacía una selección de canciones inéditas grabadas en décadas pasadas para el nuevo disco. Invitó a Teddy Riley, productor de éxitos como Remember the Time, para que le diera un sonido más contemporáneo al tema Hold My Hand, una canción a dúo con Akon. Cuando Teddy se presentó en el estudio de McClain y escuchó este tema, sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba muy emocionado por haber sido invitado en este proyecto. Incluso invitó a Tyrell, el sobrino de Michael, ya que de tiempo atrás querían producir juntos un disco y qué mejor que hacerlo en este gran proyecto.
Otras personas que John invitó a participar fueron Nephew y Michael Prince, los últimos productores que trabajaron con la superestrella. Prince retomó Best of Joy, que era una de las rolas que Michael trabajó con él antes de su muerte. I am your joy, your best of joy. The Way You Love Me y Hollywood Tonight también les fueron encomendadas por el albacea del State, pero curiosamente a las pocas semanas, Hollywood Tonight fue puesta en manos de Teddy Riley por parte de la disquera. McLean al enterarse estalló en rabia por no haberlo consultado, y ahí empezó la guerra de poderes entre el State y Sony Music, pero eso era lo de menos. Cuando Michael, Prince y Nephew se reunieron con Teddy para darle los masters de Hollywood Tonight y enseñarles la canción, Teddy hizo un comentario que los dejó atónitos. Y entonces, verdad de Dios que lo que dijo primero fue: vaya, finalmente escucho algo que sé que es Michael. ¿Finalmente? Entonces, ¿qué había escuchado antes? Sé que es Michael. Prince y Nephew no sabían de la controversia de las pistas de Casio y mucho menos que Riley llevaba semanas produciéndolas. Para ese entonces, Teddy, su manager LeWanda y Daryl Jackson ya habían escuchado Breaking News, Keep Your Head Up y Monster. Y ellos sabían que esa voz no era Michael. Sonaba horrible. Se notaba que ni siquiera soy ingeniero ni nada de eso, pero pensé, algo anda mal aquí. Simplemente no sonaba. No sonaba como un proyecto de Michael Jackson. Solo sonaba una mierda. La farsa era evidente. Los gemidos y respiraciones de Michael estaban superpuestos. En una canción, Jackson se refería a sí mismo en tercera persona. Everybody wanting a piece of Michael Jackson. ¿Era eso posible? Ese cantante era un impostor. Entonces Teddy comparó esa voz con la de Jason Malakai, este cantante de internet con un timbre increíblemente parecido al de Michael. La coincidencia era aterradora. En este tercer capítulo titulado Making Michael, o Construyendo a Michael, Damien nos demuestra estas similitudes que encontró Daryl con lo que estaba en internet y lo que les había dado la disquera. Escuchemos. El hermano de Daryl, TJ Jackson, dijo: esa era la voz. Era idéntica a la que estaba escuchando en esos tracks. Una cosa sí sé, ese no es mi tío. Pero a ver, aquí viene la pregunta. Si ellos sabían que algo no estaba bien, ¿por qué eligieron seguir? ¿Por qué? Just like an animal. Damien hurga en el pasado de Teddy Riley y descubre que había perdido todo. Estaba en bancarrota, endeudado. Bueno, tan solo en el 2005 el productor debía más de $30 millones al fisco. Perdí mi casa, mi estudio, mi prometida en ese momento y mis perros. Es un drama. Riley necesitaba este proyecto para salvar su vida. Y lo sabía. Si hablaba, el castillo se derrumbaba. Sony tampoco frenó. Le pidió a Teddy que en la canción Monster incluyera a 50 Cent, porque según así lo había querido Michael, pero el rapero ni siquiera sabía que la canción existía. El State estaba dividido. John McLean se negaba a incluir las pistas de Casio y John Branca pensaba lo contrario. Al parecer solo el signo de pesos rondaba su mente. LeWanda confirmó que a Sony solo le importaba el dinero cuando los ejecutivos Rob Stringer y Johnny Dope viajaron a Los Ángeles para visitarlos en el estudio y solo hablaron de las ganancias. No podía creerlo. Nunca nadie dijo pensemos en lo que Michael hubiera querido con todo esto. ¿Estás bromeando con lo del disco de Michael Jackson? A nadie le importa Michael. Lo único que se trataba era de dinero. Y todo empezó de esa manera porque John Doyle nos dijo a Teddy y a mí que habían ganado $20 millones. El lanzamiento siguió adelante, con la firma de Michael y una voz que no era la suya. Lo que descubrí con Daryl fue más que una pista.
fue una puerta abierta a una verdad incómoda, una verdad que muchos intentaron esconder, minimizar o enterrar. A partir de ese día mi misión cambió. Ya no buscaba entender qué pasó, buscaba demostrarlo y contarle al mundo lo que intentaban callar. En el próximo episodio de Falsificando a Michael, ¿cuál fue la opinión de los ex colaboradores de Jackson al escuchar aquellas canciones? ¿Qué fue lo que entregaron los productores Eddie Casio y James Port como evidencia que dejó más preguntas que respuestas? ¿Y por qué el comunicado oficial del State, lejos de tranquilizar a los fans, despertó más las sospechas de que esa voz no era de Michael Jackson? Todo se va entrelazando, todo cobra sentido. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Faking Michael. Porque esta no es solo la historia de unas canciones falsas, es la historia de cómo intentaron falsificar al rey del pop. Yo soy Irving Delgado y te espero la próxima semana para conocer más acerca de esta grandiosa investigación de Damien Shields. Esto es Falsificando a Michael. Lo que escuchaste es solo un resumen y adaptación al español del podcast de Damien. Si gustas escucharlo completo y en su idioma original, lo encuentras en esta plataforma como Faking Michael. E incluso, si quieres realizar donativos, en la descripción de su canal encuentras todos los detalles. Apoyemos esta titánica proeza. Muchas gracias por acompañarme y nos escuchamos pronto con más en esta segunda temporada de Espectro del Rey, dedicada a la memoria de un ícono cuya voz y legado no deberían ser imitables, reemplazables ni manipulables. Justicia para Michael. ¡Larga vida al rey del pop! ¡Vaya bien! Faking Michael. Falsificando a Michael. Presentado por Espectro del Rey.